Hola, muy buenas a todos. Quería saludaros y deciros que vamos a hablar del libro de La Edad de la Ira de Nando López o Fernando J. López, se le conoce con ambos nombres, que además de ser escritor es un dramaturgo, importante saberlo. Importante saberlo porque a la hora de escribir este autor nos intriga, nos fascina de principio a final, como habéis podido comprobar con la lectura de este libro, de esta obra. Es muy entretenida y además es que da igual que llegues al final porque tampoco sabes lo que ha pasado realmente. Entonces eso genera que pensemos, que analicemos, que nos paremos a pensar sobre todo, pues bueno, cuáles son los temas que más hay hoy en día, porque se escribió en el 2013, como hemos podido comprobar, pero es verdad que a día de hoy esos problemas que se ven en el libro reflejados siguen actualmente. Por lo tanto, vamos a hablar de eso, sobre todo de esos temas que hay subliminales en el libro, no tan subliminales porque sí que se habla mucho de ello, pero sobre todo, bueno, hablar de la trama de Marcos y de su familia y de las personas que le rodean. Debemos decir que todos los profesores y con los que habla este escritor son muy peculiares, algo que me parece súper bonito e interesante es cómo describe a cada uno de los personajes, porque lo hace muy bien, además nos hace ponernos en el lugar de todos y cada uno de ellos. Y del escritor también, de qué sentirá cuando lee esas cartas, cuando lee esas redacciones, cuando pregunta, cuando se siente también amenazado un poco porque está ahí metiéndose donde tampoco le llaman y con el tema periodistas y con el otro problema encima, que el profesor que estaba antes en el colegio fue denunciado y demás, pues sí que es un poco complicado el coger esa confianza con tanto alumnos como profesores. Además, hoy la privacidad cada vez está más restringida a la hora de hablar con menores de edad, como ya sabemos. Entonces él lucha contra eso también porque nadie mejor conoce a Marcos que sus amigos. Entonces al final son, como sabemos, los que les dan la clave para eso, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hablar sobre el tema, el pub gay al que va Marcos cuando se escapa de casa. Me parece una situación muy complicada. Marcos, como dicen los jóvenes, se desfoga en ese bar. Lo que quiere es divertirse, estar con sus chicos y ver cosas nuevas, porque como está tan encerrado en casa con ese padre que no le deja hacer nada, pues es complicado. Entonces es curioso porque esa situación, Dani, el camarero, le defiende del hombre mayor este que le besa y se aprovecha de que está un poco borracho, Marcos, el joven, y entonces llama a su padre. Entonces ahí me da que pensar porque lo que para Marcos era una noche especial se convirtió en una pesadilla, porque al final imaginaros el padre, que es homófobo, obviamente, cómo reaccionaría. O sea, como dicen sus amigos, seguro le dieron una paliza a Marcos. ¿Qué creéis vosotros que hubiera pasado si en vez de ir a un pub gay hubiera ido a otro pub de heteros, de todo el mundo, y hubiera estado borracho y vamos a sumarle que además hubiera tomado drogas? ¿Creéis que el padre de Marcos hubiera reaccionado igual, peor o le hubiera dado igual? Quiero que me respondáis a esa pregunta. Vale, otra cosita es que quiero que habléis también de que, bueno, en la historia se habla de muchísimos temas, del acoso cibernético, del machismo, de racismo. Quiero que hablemos de si eso actualmente, porque esto se escribió en 2013, yo quiero saber si hoy en día, en 2019, camino del 2020, eso sigue ocurriendo. Mi opinión es que sí, yo sigo viendo ciertos signos de violencia, tanto moral como física.
lo cual es preocupante en el siglo que estamos, en las edades que estamos, pero sí que lo hay. Lo que quiero es que hablemos de si, bueno, si la situación ha mejorado un poco desde el 2013, si ya se ve un poco más, si a día de hoy nos hemos concienciado un poco más con la pobreza y también pues eso que han sufrido, entonces no los vamos a volver a maltratar cuando vienen aquí, al racismo me refiero. O vamos a hablar también de si con las marchas del orgullo gay en Madrid o otras fiestas que hay como los palomos en Badajoz también, el tema de homofobia se está calmando un poco o lo que hay es un poco de personas que dicen sí, 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 yo respeto todo eso, pero luego en realidad no. Yo quiero que hablemos de eso porque, claro, es un tema que yo creo que sigue afectando a la actualidad. Entonces vamos a hablar de ello. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que la cosa ha mejorado? ¿Creéis que no? Vamos a ver también, deberíamos de dar posibles soluciones. Es decir, en los institutos hay muchos profesores y profesoras competentes, muchísimo, pero también hay otros que por edad o porque sus ideales, su cultura, no respetan ciertos temas, como el de ser gay o como el del racismo o otros temas similares como pues eso, ser machista o defender la violencia de género, si creen que es bueno manifestarse por ello o si es una pérdida de tiempo, que todos estos profesores, qué podríamos hacer para solucionarlo? ¿Qué podríamos hacer para que asegurarnos de que esos jóvenes consigan una educación digna y consigan pues eso, que ese tipo de personas sean castigadas antes de que pase algo como pasa en el libro, ¿no? Antes de que le arresten porque han descubierto que sí que es verdad que acosaba por la web a sus alumnas, a ciertas alumnas. Antes de que pase algo así, ¿qué creéis que podríamos hacer? ¿Qué creéis que se podría hacer? Mm, Tener más seguridad, hacer más cuestionarios a sus profesores, hacer cuestionarios a los alumnos, valorar tanto en la pública como en la privada para de manera que esto no vaya más, claro, porque siga habiendo profesores así y no lo sabemos. Hace poco hubo un caso en Cáceres de un profesor, como sabéis, que pegaba a una profesora, no sé, no me acuerdo bien, que pegaba a una niña con síndrome de Down. Entonces lo descubrieron porque la niña la grabó a escondidas y tal. Un tema delicado, un tema bastante fuerte, pero ¿en serio hay que llegar a eso? ¿No se puede medir de alguna manera antes? ¿Qué podríamos hacer? Decirme algunas soluciones. Vale. Lo más importante, que yo estoy muy intrigada, yo tengo mi teoría sobre el final. Yo creo que fue que el pequeño le dijo al padre que también era gay, como su hermano, Marcos, y entonces el padre le clavó la tijera y Marcos, para defenderle, le mató con la máquina de escribir. Y justo apareció Ignacio y los descubrió a todos y entonces se volvió un poco drama y vieron todo el panorama. Pero yo creo que Marcos quería salvarse llamando a Sandra. Entonces esa es mi teoría. Hay muchas, también pienso que a lo mejor eso se le iba a clavar a Marcos, como dice el autor, las tijeras y al final el hermano le defendió y se las clavó a él, o que el hermano pequeño se puso muy agresivo, no sé, o que Ignacio llegó antes de la cuenta y sí que lo vio todo y defendía al padre, pero al final, no sé. Puede haber muchas, me tenéis que decir vosotros cuál es vuestro final y argumentarlo, decir por qué y cómo lo podría haber descubierto este autor, que es lo más importante de esta historia. Puede que haya una segunda parte, puede que no, pero nosotros la vamos a escribir. Entonces me gustaría saber, bueno, vuestros puntos de vista, porque a lo mejor cambió el mío, no se sabe. Y nada, ya con esto me despido, un saludo y seguimos en contacto con este club de la lectura tan fascinante.
Un besito y leer mucho, 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 mucho.